La herida de abandono en el proceso de llamas gemelas. Hola, bienvenido, bienvenida al capítulo 3 de esta serie, Las heridas del alma en el proceso de llamas gemelas. Soy Valeria del Castillo, terapeuta holística y coach espiritual, y desde mi formación y mi propia experiencia acompaño a personas como tú en su crecimiento espiritual y en sus procesos de llamas gemelas. En los capítulos anteriores de esta saga hice referencia general a las heridas de la infancia y a sus máscaras asociadas. Y también hablé acerca de cómo viven los gemelos la herida de rechazo. Ahora bien, la herida de abandono se refiere a las secuelas emocionales y psicológicas que resultan de haber experimentado una sensación de abandono o falta de disponibilidad por parte de los padres o cuidadores durante la infancia. En la herida de rechazo dijimos que se afectaba el derecho a ser de la persona, pero en la herida de abandono, por su parte, se afecta el hacer y el tener. Lo crucial del abandono es cómo fue vivido y procesado por el niño, ya que éste puede haberse sentido abandonado ante una situación que no estaba preparado para afrontar, aunque sus padres estuvieran presentes. Con respecto a los tipos de abandono, podemos decir que estos son físicos, cuando hay carencia de cuidados, negligencia en la satisfacción de necesidades básicas o ausencia física de los cuidadores. Y puede ser un abandono emocional por falta de escucha, validación, atención y acogida de los sentimientos del niño, haciendo que se sienta solo o no suficientemente amado. Te voy a dar acá algunos ejemplos para que esto quede más claro. Un niño se siente abandonado si su mamá tiene que atender a un nuevo bebé y este bebé es enfermizo. Si sus padres salen a trabajar todos los días y todo el día y tienen poco tiempo para él. Si debe ser hospitalizado por mucho tiempo, o aunque haya recibido mucha atención, pero sin embargo esa no era la atención que el niño necesitaba, o incluso por haberse sentido abrumado. Cuando los padres salen de vacaciones sin el niño y lo dejan al cuidado de otra persona, por ejemplo una abuela. Si su madre siempre está enferma y su padre ausente y el niño tiene que arreglárselas solo. O si muere o se marcha uno de los progenitores. Así como la herida de rechazo era con el progenitor del mismo sexo, es decir, de la nena con la madre, del varón con el padre, en la herida de abandono es con el progenitor del sexo opuesto. Y un dato interesante a destacar acá, que generalmente la persona que tiene herida de rechazo también suele tener la herida de abandono, ¿no? Y los padres tienen las mismas heridas, ¿no? La máscara que desarrolla es la del dependiente, se siente que no puede hacer nada por sí mismo, es propenso a convertirse en víctima y hay grandes posibilidades que también sus padres sean víctimas. Como tienen el mismo tipo de herida, tienen el mismo, digamos, tipo de reacción, ¿no? El dependiente cree que nunca recibe suficiente atención, hace un drama del más pequeño incidente, tiende a pensar siempre lo peor y cuanta más víctima se sienta es más profunda su herida. En el aspecto físico suelen tener problemas de espalda ya que cargan demasiadas responsabilidades que no le corresponden. Necesita el apoyo y validación de otros para sentirse amado. La tristeza es la emoción más intensa en el dependiente. Y si bien se muestran como personas independientes y es más, se jactan de ello, sin embargo, esto es lo que acentúa más su herida.
Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esta herida en la vida adulta? Con un miedo profundo, o sea, un miedo intenso a la soledad, a ser abandonado en las relaciones, como dependencia emocional, acordémonos que la máscara que se pone es la del dependiente, o con una búsqueda constante de validación, afecto y apoyo externo, dificultad para funcionar sin los vínculos, baja autoestima, sentimiento de no ser digno de amor o no ser lo suficientemente bueno, llevando a la autocrítica excesiva, dificultad para establecer límites, se pueden permitir tratos inapropiados o volverse cuidadores extremos, sacrificando sus propias necesidades por miedo a perder al otro. Relaciones inestables con tendencia a autosabotear los vínculos por el miedo subyacente a caer en patrones de codependencia. Emociones intensas, ansiedad constante, preocupación por ser dejado y episodios de depresión o tristeza profunda. Hipervigilancia, estar constantemente atento a señales de posible abandono por parte de los demás. Bueno, y como este podcast se trata de cómo lo viven las llamas gemelas, acá vamos a decir que, como ya dijimos, la herida de abandono se forma en la infancia a partir de la percepción de haber sido dejado solo, desatendido o emocionalmente descuidado por una figura de apego. Y recordemos que todas las heridas se activan en la conexión de llamas gemelas y por supuesto la de abandono no es la excepción. Ahora bien, ¿cómo vive la divina femenina esta herida? Y bueno, la divina femenina usa como mecanismo de supervivencia la codependencia y la continua búsqueda de validación de la conexión por el divino masculino como forma de llenar el vacío interno del abandono. Siente que la conexión no es segura y puede romperse en cualquier momento. Su apego se hiperactiva buscando la proximidad y validación constante para calmar su ansiedad. Con respecto a su estado emocional, evidencia una ansiedad por separación, puesto que la huida del divino masculino desencadena un pánico profundo, reviviendo el trauma original del abandono, y esto se manifiesta tanto en dolor físico como en dolor emocional. Entonces recordemos acá que la divina femenina presenta un apego ansioso con la necesidad de reafirmar continuamente que el divino masculino la quiere, suele ser muy celosa y tener una reactividad emocional intensa con dificultad para sentirse segura si no está en contacto con su pareja. Necesita estar cerca para sentirse a salvo y amada. Su patrón de comportamiento es el del cazador, puesto que tiene mucho temor a la pérdida. Envía mensajes excesivos al divino masculino en un intento de forzar el contacto o la relación. También rastrea la vida del divino masculino, stalkeando sus redes. Su diálogo interno da vueltas sobre la idea de hacer todo lo posible para asegurarse que el otro no se vaya, puesto que piensa que su mundo se acabaría si esto sucediera. Durante la separación, la divina femenina necesitará sanar su autovalidación, su seguridad interna, entender que ella es su propio hogar y que su plenitud no depende de la presencia física del divino masculino. Ahora bien, ¿cómo vive la herida de abandono el divino masculino? Acá él asume el rol del corredor, ya que gestiona la herida de abandono como miedo al compromiso, la evitación y el aislamiento emocional. Se aleja abruptamente de la divina femenina, utiliza distracciones como el trabajo, adicciones u otras relaciones
para evitar la intensidad de la conexión que amenaza con exponer su vulnerabilidad. Es decir, previene el abandono primero, huye de la intensidad de la conexión como una forma de mantener el control. El tipo de apego del divino masculino es el evitativo. Cree que la cercanía trae dolor y que es mejor depender de uno mismo. Desactiva el sistema de apego, suprime su necesidad de intimidad y se vuelve autosuficiente emocionalmente, buscando distancia y autonomía. El divino masculino tiene dificultad para expresar emociones, tiene necesidad de espacio excesiva, desvalorización de la pareja o la relación y tiende a alejarse cuando la intimidad se vuelve profunda. El trabajo de sanación del divino masculino se centrará entonces en aprender a sentir, en procesar las emociones sin huir y comprender que la vulnerabilidad es la puerta a la conexión y no un peligro. Quiero hacer aquí un paréntesis. Como vimos, es frecuente que la divina femenina tenga un tipo de apego ansioso y que el masculino tenga el apego evitativo. Sin embargo, en determinado momento de la conexión, cuando hay mayor momento de crisis, digamos, ambos pueden tener desarrollar el tipo de apego desorganizado, es decir, ansioso evitativo. Este tipo de estilo o este estilo de apego combina el deseo de cercanía con el miedo a esa cercanía, resultando en un patrón de acercarse y luego retirarse rápidamente. Es el estado de confusión y pánico cuando la dinámica del corredor cazador está en su punto más álgido. Ahora bien, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo sanan? Y bueno, a través de desarrollar un apego seguro. Entonces, el objetivo de la sanación de la herida de abandono desde la perspectiva del apego es tanto para la divina femenina como para que el divino masculino se muevan hacia un estilo de apego seguro. La divina femenina desarrollando su seguridad interna, aprendiendo a calmarse ella misma sin depender de la presencia, palabra o acciones del divino masculino y sentir que está a salvo y es completa. Por su parte, el divino masculino deberá desarrollar la tolerancia a la intimidad y a la vulnerabilidad y aprender que el contacto emocional no es una amenaza. El trabajo de las llamas gemelas es transformarse mutuamente en figuras de apego seguro para sí mismos, para que cuando la unión externa sea posible, sea una elección consciente y no una necesidad basada en la herida. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que la semana que viene, te espero la semana que viene con otro capítulo para seguir conociendo más acerca de las heridas del alma y cómo la viven las llamas gemelas. Chao.